Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarlos de nuevo. Soy el pastor Jenner Miranda, pastor de la Primera Iglesia Evangélica de Guatemala, pastor de la Iglesia Central. Después de algunos domingos que ha estado acompañándolos mi compañero obrero de la iglesia, Natán, hoy quiero predicar la palabra del Señor con ustedes. La palabra de Dios tiene muchísimo que decirnos para este tiempo, mis hermanos y mis hermanas, especialmente por lo que estamos viviendo. Quiero agradecer de todo corazón que por este medio, por Canal 27, muchos hermanos nos están saludando. Y de una manera especial quiero enviar un saludo al caserío Patuy. Estuvimos con ellos la semana pasada y qué bendición haberlos saludado y saber que están también viendo Canal 27 todos los domingos para poder escuchar la predicación. Hoy quiero hablarles, hermanos y hermanas, sobre un tema que es importantísimo para la fe. Y le he puesto la fuerza de la fe. Especialmente por todo lo que pasamos, por todo lo que vivimos, por el dolor que nos está golpeando muchísimo en este tiempo de ver familiares partir, de ver compañeros, de ver amigos que están partiendo a la presencia del Señor. Quiero invitarlos con un pasaje que ha sido muy identificado en el tema y que nos va a hablar en esta hora. Quiero que abran su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 5. Vamos a leer el texto hoy, porque es importante que nos ubiquemos en el texto y luego vamos a tomar lo que Jesús quiere dejarnos para enfrentar todas estas situaciones que vivimos. Mis hermanos, la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, 21 dice de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? En otra versión dice: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente.
y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho más, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Leer con pasión estos textos, uno se impresiona de lo que dice Jesús. Uno se impresiona de lo que dice la palabra del Señor. Solo quiero referirme a algunos aspectos relevantes que el relato de los textos nos hace reflexionar. Número 1, en ambos casos el beneficiario son 2 mujeres. Una mujer con 12 años de flujo de sangre, con menstruación, y una niña de 12 años de edad que estaba muriéndose. Y en segundo lugar, en ambos casos hay una transgresión, hay una liberación, hay una superación de una religiosidad que no permite que Jesús haga su obra. Y en tercero, en ambos casos la gente representa un problema para Jesús. Se burlaron de él, lo apretaban, lo empujaban. Sin embargo, ningún obstáculo detuvo a Jesús en lo que él tenía que hacer. Y en cuarto lugar, mis hermanos y hermanas, aquí es donde quiero distinguir este aspecto muy fundamental para usted y para mí. En ambos casos hay algo muy distintivo que vamos a ver en la palabra del Señor, que hace buscar a Jesús, y se llama la fuerza de la fe. Hay tanta gente que habla de la fe, pero miren, la Biblia la describe de una manera muy concreta. Cuando usted va a los grandes testimonios de la Biblia, recuerde usted los testimonios preciosos en Hebreos capítulo 11, especialmente como Hebreos capítulo 11 dice el buen testimonio de muchos hombres y mujeres que le creyeron a Jesús y con la fuerza de la fe lograron sus proyectos de vida. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está su fe? ¿En quién está creyendo usted? Y tengo que ser muy honesto, hermanos, porque miren, ante todo lo que estamos viviendo, ante esta pandemia, ante tanta violencia, ante un mundo cruel que se desenfrena a cada día, lo único que nos va a sostener es la fuerza de la fe. No son los templos, no somos los pastores, no es la religiosidad de este tiempo, es la fuerza de la fe. ¿A qué fe nos referimos? Porque pareciera que todos decimos que tenemos fe, pero es importante, hermano y hermana, que entendamos a través de la palabra a qué fe se refiere Jesús. Y lo primero que encontramos, que esta fuerza de la fe se abre paso en medio de grandes obstáculos. ¿Cuáles fueron los obstáculos que enfrentó el principal de la sinagoga? Miren, el primero, su orgullo. Ese es el primer obstáculo al ser humano que no le permite encontrarse con la fuerza de la fe extraordinaria que tenemos los hijos de Dios. Cuando se supera ese obstáculo, entonces dice, va y se postra, se humilla ante Jesús. ¡Qué precioso! Cómo es hermoso ver a tanta gente que en realidad se humilla a Jesús. Pero cuidado, humillarnos en la iglesia, entre nosotros, humillarnos a algún líder, humillarnos ante un personaje, no es tener fe, mis queridos hermanos. Y es relevante esto porque, miren, el hombre, el centurión, se abrió paso.
y llegó Jairo a los pies de Jesús a buscar a Jesús. Y lo mismo con la mujer. Lo interesante del caso de Jairo fue con Jesús y le da a conocer su problema. Miren, hermano, ¿a quién le da a conocer usted su enfermedad? ¿A quién le da a conocer su problema? ¿A quién le da a conocer lo que está golpeando su vida, su mente, su corazón, su familia, sus hijos? En el caso de Jairo, llega y concretamente le dice a Jesús: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Ahí empezamos a entender el propósito de Jesús acerca de lo que es la fuerza de la fe. Fue con él Jesús y le seguía una gran multitud y le apretaba, como hemos dicho. Y aparece en el escenario. Mire, era fácil para Jesús. Era muy fácil decir: vete a tu casa, tu hija ya está sana. Pero mire lo relevante. En ese caminar hacia la casa de Jairo aparece otra necesidad. Y aparece una mujer enferma. Como dice la palabra del Señor, una mujer que estaba con flujo de sangre. Una mujer que se abre en medio de los obstáculos, como tantas mujeres que hoy se abren en medio de tantos obstáculos religiosos. Una mujer impulsada por su fe que se abrió paso entre la multitud. Y lo que se le ocurre a esta mujer, de que tenía 12 años de estar sufriendo, dice la palabra del Señor que había sufrido de muchos médicos, que había gastado muchísimo. Y lo tremendo es que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó el manto de Jesús. Mire, en el concepto de ella, y cuidado con esto, es que ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué era lo relevante? Aquí han sacado muchas teorías para usar mantos, para usar listones, para usar pañuelos, para engañar a tanta gente con sanidad a través de estos instrumentos. Pero aquí, hermanos y hermanas, tengo que hablar con la seriedad de la palabra del Señor. Por eso es importante tomar las escrituras, estudiar las escrituras, para que sean las escrituras las que hablen a nuestra vida y a nuestro corazón. Esta mujer, por su enfermedad, por una menstruación permanente cargada con una marginación continua, no podía tener hijos. Religiosamente era una mujer impura y contaminante, como lo era durante la menstruación toda mujer, como dice Levíticos 15 del 19 al 30. Después de gastar todo, acude a Jesús. Yo espero que usted esté acudiendo a Jesús como debe de acudirse a Jesús. Y el principal que rompe todo protocolo y supera los obstáculos, nos enseñan la manera de encontrar respuesta para tener una fe sólida. La fuerza de la fe. Por eso, en los dos casos, la necesidad los lleva a Jesús. La necesidad los lleva a acercarse a Jesús. La actitud de la gente era bloquear ese proceso de Jesús. Y miren, hermanos, lamentablemente a veces así nos pasa. Hay tanta gente que bloquea el poder de Jesús. Pero quiero concentrarme a lo distintivo, hermano, porque no sé qué esté pasando usted en estos momentos y no sé a qué ha acudido usted en estos momentos. Pero lo distintivo y lo relevante de la búsqueda de Jairo y de la mujer es lo siguiente. Y es lo que Jesús distingue. La mujer creía que el único médico que podía resolver su situación era Jesús. Y buscó a Jesús. Por eso es importante entender algo muy especial para nosotros los cristianos hoy. Usted no necesita de nadie para llegar a Jesús. Usted no necesita de amuletos para llegar a Jesús. Usted no necesita, mi hermano y mi hermana, de intermediarios para llegar a Jesús.
Jairo creía que si valía la pena molestar al maestro y que nunca era demasiado tarde. Mire el cuadro de Jairo. Primero, Jairo le confiesa a Jesús su problema, su necesidad, su angustia, y Jesús se mete a resolver otro asunto. Sin embargo, Jairo no perdió la fe porque se había encontrado con Jesús y porque sabía que Jesús, oiga bien, no solo tenía poder para librar a la mujer de la sanidad, sino que Jairo creía que Jesús tenía poder sobre la muerte. Y esto es lo que distingue a Jesús. La pena de Jairo y la pena de la mujer, ellos se acercan a Jesús. Y lo de Jairo, van los que obstaculizan el ministerio de Jesús y le dicen: ¿para qué molestas al maestro? Ya tu hija ha muerto, ya no hay razón de seguir pidiendo por ella. Yo sé que muchos padres se identifican con Jairo. El evangelista aquí, hermanos, necesita dejar claro que en aquellos ambientes cargados de magias, de amuletos, de mitologías paganas que se van pegando y que se han venido pegando a la fe cristiana, y necesita dejarlo para todas las épocas en que la fe se ha ido mezclando en gestos mágicos relacionados con imágenes, con reliquias, con santuarios, etcétera. Lo que salva no era el contacto físico de la mujer con el manto de Jesús. Lo que liberó a esta hija de Jairo no era, hermanos y hermanas, específicamente el acontecimiento incluso del propio milagro. Lo relevante de lo que Jesús está distinguiendo, la fe exige siempre un encuentro genuino con Cristo para que Cristo obre en la vida de los creyentes. En el tiempo de la Reforma, decía Hans Denk lo siguiente: para poder experimentar verdaderamente la fe de Jesucristo, hay que vivirlo adentro, hay que tenerlo adentro, hay que encontrarse con Él. No con la religiosidad. El que se sostiene en Cristo se sostiene en todo momento, en todo lugar, en toda prueba, en toda angustia. ¿Qué lo está sosteniendo a usted en este tiempo de pandemia? Nada importante pasó hasta que no se llegó a un encuentro personal con Jesús. Yo les pregunto a todos cómo hoy es nuestra fe. ¿Es una fe personal o es una fe prestada? ¿Usted tiene la fe de su abuelita? ¿Usted tiene la fe de su predicador? ¿Usted tiene la fe de algún vecino? ¿Usted tiene la fe de su religión? Aquí lo relevante, la fe auténtica, creyentes, hijos e hijas de Dios, se da cuando hay un encuentro auténtico con Cristo y no con la religión. El creyente que se encuentra con Cristo tiene experiencias maravillosas con Cristo. Y es lo que queremos resaltar en esta hora, mis hermanos. En el caso de Jairo, viene Jesús y le dice en el 39: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y entró donde estaba la niña Jesús, y tomando de la mano a la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Mire, hay dos cosas importantes aquí. Lo que le dice a la mujer Jesús y lo que le dice a Jairo. Lo que le dice a la mujer es relevante para decir, hermano, lo siguiente. En el caso de la mujer le dice: tu fe te ha sanado. Y en el caso de Jairo le dice: no temas. Iglesia de hoy, no temamos. Miren, hermanos y hermanas, ahí tenemos muchos miedo por la vacuna y algunos no se han querido vacunar. Yo no sé quién
ha puesto en la mente de muchas personas esto, pero tengo que ser muy honesto con él como creyente. La fe y la ciencia no se dividen. Dios ha dejado a la ciencia como una manifestación también para él darse a conocer. Por eso es importante ver cuando le dice a Jairo: no temas, no hay que temer con lo que estamos viviendo. Cree solamente. Hay que tener la fuerza de la fe en Jesús. Y es importante decirlo de esta manera: hoy necesitamos la fuerza de Jesús. Aunque se cierren los templos, la fuerza que nos mantiene es Cristo Jesús. El creyente, iglesia, se mueve por fe. La iglesia se mueve por fe. Nuestras organizaciones se mueven por fe. La pobreza de fe nos da pobreza de resultados. Tristemente, hemos metido muchos argumentos que no son la fe de Cristo Jesús. La iglesia solo camina con la fe en Cristo, con la fuerza de creer en Cristo Jesús. Dios hoy nos llama, iglesia, a superar los obstáculos que enfrentamos. Su hijo necesita a Jesús. Su familia, su empresa, usted mismo necesitan de Jesús. No se deje derrotar por los obstáculos. Dios es más poderoso que cualquier problema que venga en el camino. Y le voy a decir una cosa. Eso es importante darlo a conocer. Donde hay fe auténtica, donde está la fuerza de la fe en Cristo, el Señor la va a probar. Vaya si no. Lean el Antiguo Testamento cómo probó a los hombres de fe. Cómo probó a Abraham. Cómo probó a Job. Para darnos a conocer que el que tiene fuerza de fe, esté en la condición que esté, solo el poder de Dios puede librarlo. Solo el poder de Dios puede transformarlo. Por eso Dios nos saca de nuestro confort y nos enfrenta como la iglesia de siempre a vivir por la fuerza de la fe y a mostrarle en este mundo que la iglesia está viva en Cristo, que la iglesia está fiel en Cristo, que nada ni nadie va a derrotar el poder y la fuerza del Cristo poderoso. Una fe auténtica en Jesús es la fuerza que logra superar todos los obstáculos. No hay ningún obstáculo que no se supere. Por eso aparecen dos momentos: de una enfermedad y el otro, el momento de lo que es en realidad la muerte. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, necesitamos esa fuerza de la fe de Jesús. Vivirla. Mire, no que la viva el vecino, no que la vivamos. Yo sé que todos creemos en una fe colectiva y nos sentimos muy valientes cuando estamos juntos. Pero lo que Dios quiere es que usted, aunque no esté con los hermanos, por algunas situaciones, aunque muchas veces no esté acompañado de tanta gente, usted con Jesús puede ser victorioso, pueda ser fuerte y pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la victoria de Cristo Jesús para los creyentes. Una fe auténtica en Jesús es la fuerza que nos lleva muy lejos. Hoy necesitamos esa fuerza. Miren, hay tanta hambre en este mundo, hay tanta violencia, hay tanto dolor. Esta pandemia está agobiando, está derrotando a mucha gente. Pero los que estamos con la fuerza de la fe, y la fuerza de la fe, recuerde, está en la fe que tenía la mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, puso la fe en Jesús. Cuando oyó Jairo hablar de Jesús, puso la fe en Jesús. Y le dijo Jesús a Jairo: no temas, cree solamente. Iglesia de Cristo, a todos los que me están viendo en esta hora, gracias por ponernos el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Pero los invito a creer en Cristo Jesús.
Los invito a tener la fuerza en Cristo Jesús. La religiosidad pasa, los pastores pasamos, los grupos pasan, los evangelistas pasan, pero el que permanece para siempre y nos da la fuerza poderosa es Cristo Jesús. Pero hay que encontrarse con Cristo y hay que vivir a Cristo en el corazón. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por la victoria de su palabra, por la victoria de su palabra en la mujer, por la victoria de su palabra en la hija de Jairo y en la fe de Jairo, y por la victoria de su vida y por la victoria de mi vida. Oremos. Levante sus manos si usted quiere ahí donde está. El Espíritu Santo está aquí entre nosotros y el Espíritu Santo se está derramando para que nosotros, los hijos y las hijas de Dios, mantengamos la fuerza de la fe en medio de esta tribulación. Mantengamos la fuerza de la fe en medio de familiares y amigos que parten a la presencia de Dios. Solo la fuerza de la fe de Cristo puede sostenernos. Padre, gracias. Gracias por tu poder. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú seguirás actuando en la fe de todos los creyentes para creer en ti, para buscarte a ti y para seguirte a ti. A ti la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga a todos y a todas. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.